sale. No sale. Actualízalo. Bien, ¿cómo están, estimados seguidores de esta página TikTok? Hoy vamos a dar inicio a un nuevo live referido a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Debemos considerar que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y por ello, desde la SUNAFIL, estamos impulsando, apostando constantemente por mejorar las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores a nivel nacional. Y en esta oportunidad nosotros vamos a abordar el tema obligaciones del empleador en la prevención de riesgos laborales en el centro de labores. Para ello, debemos tomar en cuenta algo sumamente importante. Todo empleador debe acogerse a lo que es la Ley 29783, es decir, cada empleador, no importa si es del sector público o sector privado, este siempre deberá regirse por lo que dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe en adición precisar que el empleador tiene un deber y este es el deber de ser un garante, es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo y debe brindar esas condiciones mínimas para que pueda el trabajador ejercer una labor sin que esto afecte a su integridad física o psicológica. Entonces, corresponde que a través de este órgano, a través de la entidad, a través del servicio de la inspección del trabajo, se pueda realizar fiscalización a fin de cautelar la seguridad o la salud de cada uno de nuestros trabajadores. Para ello, cuando nosotros querramos interponer una denuncia, tenemos los medios idóneos para poderlo realizar. Entonces, podemos ingresar incluso a nuestro portal de la institución o si no en Google buscamos denuncias SUNAFIL y a través de ellos vamos a seguir los pasos, simplemente en forma secuencial y vamos a interponer nuestra denuncia. Hoy en día vamos a continuar con la parte de promover una cultura de prevención de seguridad y salud en el trabajo. Y como veníamos hablando, la prevención de riesgos es una obligación por parte del empleador. Tal es así que este tiene tres tipos de responsabilidad o responsabilidades. Número uno, tiene una responsabilidad de tipo penal. En segundo lugar tendrá una responsabilidad de tipo civil y en tercer lugar tendrá una responsabilidad de tipo administrativo. ¿Qué quiere decir estas tres responsabilidades? Que cuando el trabajador ejecute una función y este en pleno desarrollo de sus funciones sufra una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, por ejemplo, un accidente incapacitante o con pérdida de algún miembro, vamos a dar el ejemplo. Juan es un trabajador que ejecuta funciones realizando un manejo de una motosierra para poder talar árboles en el bosque o en una parte de la selva y tenemos que al momento de realizar sus labores en un aserradero corta un tronco, comienza a cortar el fuste de este árbol y en ello con la motosierra lleva a partir de la rodilla hacia abajo, se amputa la pierna. Claro, el empleador le brinda esas condiciones mínimas para que pueda ser atendido, lo traslada al centro médico, pero ya no pueden recuperar su pierna. Hay un accidente con la pérdida de una pierna. Entonces, frente a este caso, podríamos decir que Juan podría acudir tanto a la vía civil, a la vía penal y a la vía administrativa.
En la vía civil va a solicitar, por ejemplo, una indemnización por daños y perjuicios. Y el juez competente será quien dirima sobre dicha responsabilidad. Respecto a lo que es la parte penal, podrá invocar aquí que requiere, por ejemplo, que se aplique el artículo 168A, donde precisa que pueden haber hasta 8 años de pena privativa de la libertad por condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y en la vía administrativa corresponderá a SUNAFIL ejercer dicha función y exigir las obligaciones que exijan de esto. En base a esto, debemos indicar pues que el empleador, por tanto, está obligado a realizar la parte preventiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, sugiero que al momento que vayamos realizando nuestras consultas, vayamos planteando algunas consultas en base a la ponencia que estamos tocando el día de hoy. Y justo este espacio lo que permite es esclarecer ciertas particularidades, dudas que existen, ¿no? Como por ejemplo, en la mayoría de supuestos siempre están consultando respecto a las auditorías. Recuerdan que existe aún el decreto legislativo 1499, en el cual precisaba sobre las auditorías, decía, ¿no? Es una norma que flexibilizaba el sistema de gestión. Sin embargo, con esta disposición normativa, una vez acabada la emergencia sanitaria, ¿qué ocurrió? Dijo, vamos a otorgarle un plazo de 90 días para que todas las empresas obligadas realicen una auditoría. Esa auditoría es realizada por un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo. Es decir, una persona acreditada como tal, o en el Ministerio de Trabajo o en la dirección regional. Entonces, cada empleador estaba obligado a realizar esta auditoría, con una excepción para aquellas microempresas o para aquellas empresas que tengan desde 1 hasta 10 trabajadores y que no sean de alto riesgo. Estas no tendrán una obligación salvo que el inspector actuante se lo exija. Las demás empresas están en la obligación de practicar esta auditoría y dicha obligación viene desde el año 2015. A partir de ahí es que debemos tener diversas auditorías. Ahora, esas auditorías que se han venido realizando, el auditor es quien al momento de emitir su informe, el empleador tenía un plazo de 15 días hábiles para presentar su informe. Claro está, siempre que se encuentre obligado, que la norma sectorial o la norma del sector al cual pertenece así lo señale. Por ejemplo, el artículo 145 y 146 del Decreto Supremo número 024-2016-EM, donde precisa que las unidades mineras deberán presentar dicho informe, ¿no? a SUNAFIL o SINARMIN, direcciones regionales, etc. Entonces, este es el sujeto obligado a presentar. Las demás empresas que no se haya precisado la obligación dentro de una norma sectorial deberán mantener su registro y su informe hasta que un inspector lo exija. Ahora, ¿por qué le hablo de estas auditorías? Porque a través de estas auditorías es que permite realizar una revisión de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que me permita reducir la probabilidad de que puedan existir más trabajadores con accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Por ello, es de que debe el empleador cumplir con ese rol de garante, ese deber de prevención, considerando pues que hasta incluso en lo civil le precisa que el empleador siempre va a ser responsable en el caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Ahora, con esto, ¿qué queremos advertir? Queremos advertir justamente que la seguridad y salud en el trabajo es
la parte primordial para poder ejecutar una labor o ejecutar labores en un espacio digno, ¿no? Evitando de tal manera diferentes accidentes o vulneración de derechos. Estoy leyendo, pero las consultas que están planteando versan sobre temas distintos a esta ponencia, ¿no? Estamos hablando en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cuando tengamos que ver temas de vacaciones, gratificaciones, ETS, reclamos, etcétera, utilicemos los canales idóneos para poder satisfacer la demanda, ¿no? Cabe precisar adicionalmente que para poder plantear las consultas, por un lado tenemos un aplicativo que se llama Sunafil Responde. Nosotros podemos ingresar a este aplicativo, lo buscamos en Google, Sunafil Responde, va a salir un aplicativo y a través de ello vamos a absolver las consultas en un plazo máximo de 3 días hábiles. Claro, usted va a plantear su correo donde desea recibir la respuesta. Entonces, en base a ello, corresponde que realicen el uso de los canales idóneos. Si es que en algún momento ha utilizado ese mecanismo y no le ha llegado una respuesta, le sugiero que revise en la parte de mensajes no deseados. Es posible que ahí se encuentre la respuesta. Voy a resolver una consulta de Paola. Dice: mi esposo trabaja en seguridad privada. Su empresa no quiere pagar el SSTR. Hay que recordar que el seguro complementario de trabajo de riesgo es obligatorio en este supuesto. Si es que la empresa no está comprando el seguro complementario de trabajo de riesgo, tanto póliza de salud o póliza de pensiones, corresponderá que pueda presentarse una denuncia. Ahora, no es necesario que el mismo trabajador realice o plantee esa denuncia. Puede ser un familiar, un amigo, etcétera. Puede presentar su denuncia señalando que no se está adquiriendo el seguro complementario de trabajo de riesgo para tales trabajadores, y para ello debemos tomar en cuenta que el no realizar o no adquirir ese seguro complementario de trabajo de riesgo deviene en una infracción de tipo grave. Bien, las preguntas que estoy leyendo versan sobre el ámbito netamente laboral. Sugeriría que estos puedan ser planteados a través de la lista correspondiente, del aplicativo correspondiente. Acá Evelyn Rosas nos dice: ¿qué pasa si la empresa no toma un examen médico al ingreso de un nuevo personal? A ver, vamos a recordar algo importante respecto a exámenes médicos ocupacionales. Tomar en cuenta, tenemos dos tipos de empresas. Empresas que realizan actividades de alto riesgo y actividades que no realizan actividades de alto riesgo. Si yo hablo de una empresa que realiza actividades de alto riesgo, entonces los exámenes médicos debe practicarlos antes, durante y al término de la relación laboral. Si es que no cumple con dicha obligación, tenemos una infracción de tipo grave y pueden interponer su denuncia y esto puede ser sancionado. Pero, ¿qué pasa con aquellas empresas que no realizan actividades de alto riesgo? En estas empresas no tiene la obligación de practicar un examen de ingreso, sino que corresponde que cada 2 años pueda tomar su examen médico ocupacional. Y es más, devienen facultativos. Si el empleador requiere, puede tomarte tu examen de ingreso en ese supuesto, o en el caso del examen de retiro también puede solicitarlo el empleador. Pero si el trabajador desea pasar un examen médico de retiro, tiene que presentar documento de forma escrita, solicita el examen médico ocupacional y se vuelve obligatorio para el empleador. Y el hecho de no cumplir con dicha obligación al empleador le conllevará a una sanción que dependerá mucho del tipo de empresa que soy. Si soy una empresa que no MIPE, podría oscilar en un promedio de 7.000 soles la sanción que se interponga.
Por otro lado, vamos revisando si hay otras preguntas que se hayan planteado. Estoy revisando, pero la mayoría de preguntas versan sobre ámbito laboral. Les sugiero que a los temas de practicar liquidación, vacaciones, utilicemos los medios correspondientes, ¿no? A través de Sunafil Responde podemos llegar y poder absolver dichas consultas. Vamos a continuar hablando respecto a lo que es el tema de seguridad. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre las obligaciones del empleador para la prevención de riesgos laborales. Otra de esas obligaciones del empleador es brindar mínimo 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones tienen que ser específicas, dirigidas al puesto de trabajo. No significa que vamos a realizar una capacitación genérica o general y esa cumpla como una de las 4 capacitaciones. Corresponde aquí que el empleador, en base al puesto de trabajo que éste tiene, en base a los peligros y riesgos, deba realizar las capacitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo soy un trabajador, un obrero municipal y realizo limpieza o barrido de calles? Frente a este supuesto, el empleador, si brinda una capacitación sobre ergonomía frente a un computador, esta capacitación no resultaría compatible con la labor que ejecuta el obrero municipal. Por tanto, no sería una de esas 4 capacitaciones que necesita. Para ello, para poder determinar esas 4 capacitaciones que tenemos obligación, debemos considerar, evaluar el puesto de trabajo. En primer lugar, recurrir a nuestra matriz IPER-C. Hagamos una correcta identificación de peligros, evaluación de riesgo y una correcta determinación de controles. Y en base a ello podemos recién ver qué tipo de capacitaciones vamos a realizar para cada uno de nuestros trabajadores. A ver, vamos acá, dice, si es obligatorio el examen médico de ingreso en cualquier ámbito. Estimado, dice Osito Diego, lo que estaba señalando es de que existen 2 tipos, vamos a esclarecer este punto, ¿no? Hay 2 tipos de empresas que realizan actividades de alto riesgo, que esa empresa sí está obligada a realizar un examen médico de ingreso. Sin embargo, las empresas que no realizan actividades de alto riesgo, estas deben solo practicar su examen cada 2 años. La norma le ha exonerado, en principio, de pasar un examen de ingreso, pero facultativamente el empleador lo podrá realizar. Sin perjuicio de ello, debemos considerar que el empleador, en el marco de su deber de prevención, debe realizar las acciones que estime pertinentes para poder determinar cuál es la condición de salud con la que viene el trabajador. Es por ello que tienen un médico ocupacional. Por ello, las disposiciones normativas hoy en día, en este caso, la resolución ministerial 312 del año 2011, emitida por el Ministerio de Salud, nos dice, cuando la empresa tenga 501 trabajadores hacia más, entonces en este supuesto va a haber un médico ocupacional permanente por un determinado número de horas. Sin embargo, si tiene una empresa 500 trabajadores hacia abajo, le dice, aquí no hay una exigencia de horas, pero ello se va a constatar, se va a evidenciar a través del cumplimiento del plan de vigilancia. Es decir, va a haber un profesional de la salud, pero no va a haber una exigencia mínima de horas. Bien. ¿Qué dice? Osito nos hace una repregunta y se menciona sobre la no obligación del EMO en algunos... A ver, no entiendo la pregunta. En algunos casos, sí, eso ya lo acabamos de resolver.
Ujú. Evelyn nos dice, ¿cómo evidencio que no se toma el examen médico de ingreso? En primer lugar, Evelyn, hay que tomar en cuenta si es que tu empresa realiza actividades de alto riesgo. Para ello, con su número de RUC, puedes ingresar a la página de SUNAT, evidenciar su número, su CIU, ahí te van a dar un código de CIU, y a través de ello buscamos dentro del Decreto Supremo 08 2022-SA, que es una norma emitida por el Ministerio de Salud. Ahí van a aparecer todas las actividades que son consideradas como de alto riesgo. Y en base a ello voy a determinar las exigencias para el examen médico ocupacional. ¿Sí? ¿Qué obligaciones tiene? Nos dice Guillermo, nos dice, ¿qué obligaciones tiene el empleador respecto a un accidente de trabajo? Un accidentado, siempre. Vamos a hablar sobre un accidente de trabajo. En primer lugar, debo tomar en cuenta que si este trabajador tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo, va a atenderse por este SCTR en una clínica, en un centro médico asistencial, que será atendido hasta su plena recuperación. Ahora, ¿qué pasa si es que ese trabajador no tiene SCTR? El empleador tiene que realizar los gastos respectivos hasta la recuperación del trabajador. ¿Qué pasa si este empleador no cumple con dicha obligación? Utilicemos las denuncias por accidentes de trabajo, la atención es inmediata. Adicionalmente, debemos tomar en cuenta que la persona que tiene un accidente de trabajo le van a otorgar posiblemente un descanso médico. Ese descanso médico deben alcanzarlo al empleador. Una vez que se alcance al empleador, va a gozar el accidentado, la persona que tiene su descanso médico, por el número de días que así lo determine ese documento. Si dice 10 días de descanso médico, entonces me voy a descansar esos 10 días. Si esto me lo amplían, entonces vuelvo a alcanzar dicha documentación. Y con ello, el empleador deberá continuar pagándome estos días a los cuales no he laborado, pero tengo un descanso médico que avala ese reposo. Entonces, esas son ciertas obligaciones. Pero, ¿qué pasa si es que el empleador no está cumpliendo con ello? Se interpone una denuncia. Y en la denuncia se debe exigir que cumpla con dichas obligaciones, las cuales estamos hablando. Osito, no dice, disculpe que sea terco. No, no te preocupes, Osito. Dice, ¿en qué artículo menciona de la no obligación del EMO de ingreso? Eso lo podemos le podemos dar lectura a través en el artículo 49 de la ley 29783 y además en el artículo 110, si mal no recuerdo, en el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Haces una lectura de esos dos artículos y con ello vamos a determinar dicho caso. Ahora, te recuerdo que han habido actualizaciones de estos dos cuerpos normativos. Por ello es que te sugiero que puedas buscarlo a través del SPIG, en el cual te otorga la actualización de las normas, cuáles son los artículos derogados y cuáles son los artículos vigentes. Caso contrario, Osito, si deseas exactamente el texto del artículo, te solicitaría que puedas plantear tu interrogante a través de Sunafil Responde para alcanzarte la información respectiva. Nos dice, ¿qué monitoreo ocupacional se hace en un colegio? No vi, bufanda metódica, dice. Bien, respecto a los monitoreos que se deben realizar en los diferentes centros de labores, ya sabemos que atiende a los riesgos que existen en ese puesto de trabajo, en ese lugar de trabajo. Y ante ellos tenemos pues los diferentes agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Y corresponde que el empleador, en base a esos riesgos, deba realizar dicho monitoreo para poder determinar si los trabajadores están expuestos al agente y en qué magnitud. Y frente a ello,
deberá considerarse los estándares. Si estamos por encima de los estándares, entonces habrá que corregir, declararlo como una no conformidad, corregirlo y luego tener que mejorar, subsanar esas no conformidades y volver a practicar un examen, una evaluación, un monitoreo. Te pongo un ejemplo para educación. Tema de ergonomía. Realiza un monitoreo o de iluminación. Tenemos una iluminación en una determinada aula. Vamos con un luxómetro, si se llama el equipo de medición, y nos paramos frente en el espacio, en la sala, en el centro, y de acuerdo a la estrategia de la persona que realiza el monitoreo, y vemos cuántos lux se está emitiendo. Por ejemplo, nos dice, tiene solamente 20 lux, es un tanto oscuro, ¿no? Entonces, miras con los estándares, dice, ¿sabes qué? Me pide un promedio de 200 lux, vamos a suponer que nos dice 200 lux requiere para esta oficina, y nos dice, tengo 20, me faltan 200. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que incrementar las luminarias. Entonces, esa es una no conformidad. Se realiza la mejora de las luminarias o se privilegia la iluminación natural, y con ello se realiza un siguiente monitoreo y en el cual vuelvo a medir cuántos lux se emiten. Si es que aquí es determinado que existen la igualdad en base a lo que he requerido, hasta ahí va a concluir ese monitoreo. ¿Ok? A ver, vamos a continuar leyendo. Dice Johnny Guevara, ¿puedo tener un comité con menos de 20 trabajadores? Bien, respecto a ello, debemos plantear algo importante. Respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una obligación y este comité coadyuva a una gestión preventiva. Por lo tanto, es importante en la prevención de riesgos laborales. En base a ello, debemos precisar que la obligación del empleador cuando tenga desde 20 a más trabajadores está obligado a contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una empresa o mi empleador tiene 18 trabajadores fijos? Entonces, debo tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero si es que mi número de personal es cambiante, 19, 20, 21, 25, 18, 17, 25 todos los meses, entonces lo que se sugiere es contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando se cumpla con el requisito. Ahora, este tiene una vigencia de 1 año o de 2 años y este va a continuar su mandato sin importar que ese número de trabajadores decrezca, porque sabemos que tenemos un comité variante, ¿no? Perdón, un número de trabajadores variando. Y como tenemos la numeración variante cada mes, ante un proceso de fiscalización, se tiene que evidenciar, mira, ve, mi comité lo he constituido cuando he tenido 20 trabajadores a más, he actuado en el marco de la legalidad, tengo que he seguido las pautas de la resolución ministerial 245 del año 2021-TR y mi comité se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones. Este va a vacar cuando concluyan los 2 años, por decirlo, ¿no? Porque tenemos la vigencia entre 1 año y 2 años. Al concluir dicho mandato y en base al número de trabajadores que tenga, podré elegir nuevamente a mi siguiente representante. Por lo tanto, sugiero que te acojas a estas particularidades. Las capacitaciones, por si acaso, aún pueden darse de forma presencial o virtual. Existe un artículo 27A que fue agregado al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde te dice que en el supuesto de que el empleador tenga un trabajador nuevo o cambie de posición o traslade un trabajador a otra posición, solo en estos casos debe tener una capacitación de tipo presencial. Y en los demás supuestos puede utilizar las herramientas tecnológicas, las TIC, para que exista una persona que capacite de forma virtual y pueda absolver cada una de las interrogantes.
porque hay que recordar que lo que busca la capacitación es que cada una de estas personas puedan acoger los conocimientos mínimos para poder ser aplicados en el ámbito laboral. A ver, vamos a leer otra consulta, a ver si tiene... Estoy resolviendo consultas por si acaso de índole de seguridad y salud en el trabajo, que es la materia que nos compete el día de hoy. Bien, acá hay una pregunta de Peluca. Dice, el año 2017 me accidenté en el trabajo. Mi DX, dice, es discapacidad, su diagnóstico es discapacidad parcial permanente y no le pagan hace 2 años. Bueno, en este caso correspondería que acudas a la vía judicial para exigir la continuidad de tus pagos. Pero esto tiene que resolverse en sede judicial. Ojo, la parte administrativa tiene potestad para poder exigir los derechos hasta un máximo de 4 años. ¿Por qué? Porque así lo señala el TUO del LPAG, que es el TUO del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Ok? Posterior a ello ya prescribiría. Por eso es que te sugerimos que puedas acudir a sede judicial. Bien, por acá, a ver, estoy leyendo preguntas. Dice Ana Anco, ¿y la seguridad y salud en el trabajo, en el teletrabajo, qué obligaciones debe cumplir mi empleador? En este caso hay una particularidad, estimada Ana. ¿Cuál es la particularidad acá? Como hay una disposición normativa, le dice, vamos a aplicar la seguridad y salud en el trabajo como una medida preventiva, ¿cuáles son? O sea, sí vamos a aplicar la medida de seguridad y salud en el trabajo, pero en el caso de sufrir un accidente de trabajo, la carga de la prueba ha sido trasladada normativamente al trabajador, para que el trabajador pruebe que efectivamente fue un accidente de trabajo para las atenciones respectivas. Eso es un marco normativo emitido por el Congreso y el Ministerio de Trabajo a través de su reglamentación. Entonces, ¿qué otras medidas deben acogerse acá? También debemos acoger, por ejemplo, lo que son capacitaciones, evaluaciones ergonómicas, evaluaciones de riesgos psicosociales. Estas son algunas de las materias que sí deben ser acogidas para poder ser implementadas dentro del teletrabajo. Osito nos dice respecto a los trabajadores que levantan 40 kilos, nos dice, ¿quién lo acredita a ello? Bien, acá estamos haciendo una mención a la resolución ministerial 375 del año 2008-TR. Aquí en esa disposición normativa nos dice quién es el trabajador entrenado. Y nos refiere que ese trabajador entrenado es aquel que levanta de forma mínimamente dentro del día 3, 4, 5, 6, 8 veces, de forma recurrente levanta carga. A él le llama un trabajador entrenado. En tanto se garantice, en este caso el empleador debe demostrar ello ante procedimiento inspectivo. Si no lo demuestra, entonces ahí habría una infracción. La norma no le ha precisado, o las disposiciones normativas, dado que esta disposición data del 2008, no ha precisado las particularidades de cómo implementarlo, de cómo cumplirlo, pero corresponde a que el empleador tome las pautas necesarias para poder implementarlo. Y el hecho de no hacerlo, entonces conllevaría a una infracción. ¿Ok? Brian, respecto al SSTR, tranquilamente puedes tener a personas que no estén en tu planilla. La disposición del SSTR no lo limita. Bufanda dice sobre el personal que realiza pintados. Si realiza trabajos en altura, necesita un SSTR, definitivamente. Hay que ver, considerar el SIU de tu empresa. Si es una actividad que desarrolla de alto riesgo, corresponde la adquisición bufanda del SSTR. Una persona que tiene cáncer,
Otras preguntas son boletas de pago. El tema de boletas de pago, seguro vida, ley, les pediría que puedan plantearlas a través del aplicativo Sunafil Responde para poder tener acceso a la información inmediata. Usted ingrese al aplicativo o ingrese en Google, Sunafil Responde, y siga las pautas simplemente. Pone un correo, plantea su interrogante y ahí va a recibir su respuesta máximo dentro de 3 días hábiles. ¿Cómo obtienes el RUC de la empresa? Dice Carlos Guerrero. Bueno, si en este caso, me imagino que trabajas para la empresa. Si trabajas para la empresa, con el nombre de la razón social también incluso puedes buscar en la página web, en SUNAC. Y en SUNAC vas a ubicar su número de RUC. Por ejemplo, el bidón SA, ¿no? Ahí tú buscas ello, lo buscas en la página web, en el aplicativo de que tiene SUNAC, y con ello te va a otorgar cuáles son todas las empresas que se llaman o que tienen ese nombre. Y ahí van a salir los números de RUC para que puedas acceder. Dice, ¿hasta cuándo se va a no estoy leyendo preguntas de seguridad quizá lo que en el trabajo, no las veo, pero sugiero que vayamos continuando con preguntas, pero que sean vinculadas a la seguridad que salud en el trabajo. Caso contrario, insisto, pueden plantear sus interrogantes a través de nuestro aplicativo. Otra de los... bueno, acá hay una pregunta, dice Johnny Guevara Neira, nos dice, ¿son obligatorios los monitoreos? Sí, son obligatorios los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y disergonómicos, según el riesgo al cual están expuestos tus trabajadores. Si es que no cumple con dicha obligación, va a corresponder que ante un procedimiento inspectivo vas a ser sancionado. Entonces, si estás a tiempo ahorita de practicar, de realizar estos monitoreos, te invitamos a que puedas realizarlo. Cabe precisar de que la norma no dice quién es la persona que debe realizar esos monitoreos ni el perfil, pero para ello debemos tomar en cuenta que así como quien dicta las capacitaciones, también debe ser una persona competente. Es decir, quien realiza los monitoreos tenga que ser una persona competente. Porque, ¿qué pasa si yo digo, sabes que acabo de terminar la carrera de ingeniería industrial y yo soy un capo? Pero, ¿qué pasa? Recién voy saliendo de la universidad. ¿Esta persona será una persona competente, especializado, por ejemplo, en ergonomía? O que tenga ya experiencia tanto empírica, que tenga experiencia ya practicándolo directamente en un ámbito laboral, entonces tiene capacitaciones. Ahí yo digo, sabes que esta persona sí es competente, pero si no tiene nociones, no podemos darle las competencias para que ejecute una labor como estas, porque estaríamos generando una falsa, digamos, situación donde me va a decir que estoy en riesgo o no estoy en riesgo, un falso resultado. Y frente a un falso resultado no voy a poder tener una acción para poder planificar y tomar las acciones preventivas. A ver, estoy leyendo disposiciones normativas. Cuentan cuántas normativas de riesgo, dice, cuántas normativas de riesgo ergonómicas y psicosocial existen en el Perú. Solo la resolución ministerial 375-2008-TR, que corresponde ya a la actualización a través del Ministerio de Trabajo, que es la entidad competente de realizar dichas acciones. A ver, la ropa de trabajo, dicen, la ropa de trabajo será obligatorio siempre y cuando la norma lo señale así. Por ejemplo, en caso de construcción, la norma G50 precisa que debe brindarse ropa de trabajo. En el caso de obreros municipales, señala que debe brindarse ropa de trabajo, o en su defecto que el empleador esté otorgando dicha ropa de trabajo. Y en cualquier situación de estas,
corresponde que el empleador otorgue estos equipos, esta ropa, esta indumentaria, en base a las características antropométricas de mi cuerpo. Por ejemplo, si yo soy talla L, no va a darme una talla M, o una talla XL o doble XL, si yo soy talla L. Entonces, ello tiene que ir bajo la dotación de estos uniformes, incluso de los equipos de protección personal, tiene que responder a las características antropométricas. Cabe precisar que la dotación de equipos de protección personal también es una obligación para el empleador. Y esto lo realiza, hay que tomar algo en cuenta, algo importante. Para que pueda realizarse una correcta prevención de riesgos laborales en el lugar de trabajo, es necesario que el empleador aplique una jerarquía de controles, en el cual en principio deba abordarse o acogerse a eliminar el riesgo en la fuente o preocuparnos por la fuente generadora de ese riesgo. Y ante ello otorga 3 controles para esa fuente generadora. Número 1 te dice elimínala. Vamos a suponer que la fuente generadora sea una máquina ruidosa que emite 200 decibeles. Estoy exagerando, ¿ya? Entonces, dice, elimina esa máquina. ¿Puedo eliminarla? No, no puedo eliminar esa máquina porque esa máquina me sirve para darme energía. Y sin esa energía no pueden trabajar los demás compañeros. Entonces le dice, vamos a aplicar el segundo control. Sustituyámosla. Es decir, no, pero no tengo recursos para sustituirla. En tercer lugar le dice, bueno, si no puedes sustituirla, no puedes eliminarla, aplica controles de ingeniería. ¿Qué controles de ingeniería me recomiendas? De pronto, mantenimiento, silenciadores, encapsularla, son algunos de los controles que pueden aplicarse. Pero ¿qué otro control adicional? Bueno, ya aquí hemos agotado en la fuente generadora. Ahora tenemos que abocarnos al medio, al entorno. ¿Qué vamos a aplicar a todas las personas que se encuentren, cosas que se encuentren, infraestructuras que se encuentren en el entorno? Bien, vamos a establecer capacitaciones, señaléticas, procedimientos de trabajo, etc. Y como último, y no menos importante, ojo, vamos a dotar equipos de protección personal, y en este caso, tapones de seguridad u orejeras para que el trabajador pueda reducir esa cantidad de decibeles y no se vea afectado, considerando que el límite son 85 decibeles. Nos dice Scarlick García, si se puede descontar el equipo de protección al trabajador. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 60 de la ley 29783 nos dice a la literalidad. Nos dice que la compra de los equipos de protección personal le corresponde al empleador. El empleador debe dotar equipos de protección a sus trabajadores sin que esto conlleve a un gasto para el trabajador. Es decir, deberá otorgarle dichos equipos sin descontarlos. Pero podría darse el caso de que el trabajador, por ejemplo, ingrese el día de hoy, le entreguen sus equipos de protección, como estamos viernes, se va con los amigos a la fiesta, le dieron de bienvenida y terminan robándole su arnés, su casco, sus calzados y pierde todo eso. Al día siguiente, para laborar, o el día sábado, se presenta sin ningún equipo de protección personal. ¿Corresponderá alguna sanción? Definitivamente. ¿Pueden descontarle los equipos de protección? De la planilla no. Pero, ¿qué va a ocurrir? Si es que el empleador le dice, mira, yo ya te entregué tus equipos de protección, así que fírmame un papel en el cual señale que voy a adoptar, o hay un acuerdo entre las partes en el cual puede descontarle. Entonces, dándole esa figura podría darse. Pero hay que tener en cuenta que en principio los equipos de protección son entregados por cuenta del empleador. Los costos son asumidos por el empleador. Lo mismo ocurre para los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, para ello son dichas acciones. Bien, vamos a resolver una última consulta. Nos dice si tengo la ISO 45001. El 45001 es una norma internacional, ¿no? Estamos hablando de la ISO que aprueba la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en ámbito internacional. Aquí en el Perú debes acogerte mínimamente a lo que dice la ley. Si tú cumples con lo que dice la ley, no te van a sancionar.
Pero si tú quieres ir más allá, la norma te lo permite. Acógete estándares internacionales, está bien. Pero ello no exime a que SUNAFIL puede ejecutar una función fiscalizadora. Tranquilo, ten tu ISO, las ISO que quieras. Pero en caso exista una denuncia o exista un operativo, SUNAFIL aún mantiene la función fiscalizadora y podrá visitarte sin ningún inconveniente. Va a fiscalizarte y te va a exigir no en base a la ISO, te va a exigir en base a lo mínimo que señala la ley 29783 y su propio reglamento. Bien, estimados amigos, espero haber absuelto al menos algunas de las interrogantes que han existido. Les pido que en lo sucesivo nos puedan acompañar en los siguientes eventos y para ello recuerden que tienen el aplicativo SUNAFIL Responde para poder absolver las demás consultas que de pronto no hemos podido atender debido al tiempo que es muy breve o es muy limitado a través de estos medios. Un abrazo, cuídense y estamos en contacto en una siguiente oportunidad. Gracias.